y quiero presentarme para que nos conozcamos y si quieren ustedes también se presentan en el chat. Mi nombre es Melissa del Liro Chiliquiabrera y soy abogada, intérprete certificada en las combinaciones inglés y español y soy profesora certificada TEFL, que es en la enseñanza de lenguas extranjeras a hablantes de otras lenguas, y soy cofundadora de la Academia de Idiomas Corporativa Language Central SPA o Language Central by Sims. Y bueno, como está acá en este pequeño resumen, soy traductora voluntaria, tanto en la ONU como en el Banco Interamericano de Desarrollo, así como en otras instituciones donde tratamos de aportar siempre para el mejoramiento social y de las eh, y digamos de todos los pueblos, de todas las naciones. Tengo 23 años trabajando como educadora y 5 años en el ecosistema de innovación y emprendimiento, trabajando con metodologías para la internacionalización de empresas, sea de base tecnológica o de productos y servicios de exportación. Ahí está mi LinkedIn si me quieren seguir y cualquier consulta que tengan sobre sus negocios, cómo internacionalizarlos, cuenten con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a empezar a conversar el día de hoy? Esto no vamos a tratar de que no sea una charla excesivamente pesada en términos de conceptos, definiciones, no, sino que podamos establecer ciertas bases para ver cómo nos sentimos en relación a nuestros conocimientos sobre cómo yo afronto una investigación de cuál va a ser mi mercado objetivo cuando yo quiera internacionalizar mi negocio, qué etapas debo seguir, porque no es solamente encontrar un partner, no es solamente buscar exportar o cómo lo hago, cómo envío mis productos, cómo hago llegar mis servicios, sino cómo yo manejo la cultura de mi país, objetivo en el que yo deseo que mis productos y mis servicios hagan un soft landing, pero se queden para siempre. Entonces, acá vamos a empezar a ver ciertos términos como qué es diversidad, qué es cultura, qué es la sensibilidad hacia otras culturas, las etapas en las que todos como seres humanos y profesionales podemos pasar hacia llegar a un punto donde nos consideremos sensibles hacia otras culturas y con conocimiento de ellas, la relación que puede tener la parte de la cultura con el lenguaje, la comunicación, tanto verbal como no verbal, la comunicación intercultural en los negocios, pues si bien vamos a ver también ciertas percepciones que podemos tener con respecto a bueno, yo estoy haciendo negocios a nivel de Latinoamérica o Hispanoamérica y yo hablo castellano, me van a entender perfecto. Puede ser que sí, puede ser que no. No necesariamente es algo malo, pero cómo entrar a estos aspectos con el mayor conocimiento posible y poder minimizar cualquier tipo de fallas. No sé si han escuchado falla barato. Si vas a fallar, que sea barato y los tips para mejorar nuestra sensibilidad cultural. Aquí les invitamos siempre a que, por favor, nos hagan llegar cualquier consulta a través del chat y las vamos a responder con todo el cariño del mundo. Quiero empezar mostrándoles esta imagen. Y acá compartan todo lo que puedan ver. Y la pregunta es, what's wrong? ¿Qué está mal en esta imagen para ustedes? Y si pueden reconocer a los personajes de la imagen, también les invito a que nos comenten. ¿Qué puede estar mal con esta imagen? ¿Hay algo mal? ¿O realmente no hay nada mal con la imagen? La veo súper normal. También puede ser válido. Comenten ahí en el chat para que podamos tener una conversación más dinámica. Eh, Acá tenemos a la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, y tenemos a Bill Gates, ¿cierto? Y se están saludando. Bien, como un adelanto de qué está pasando en esta imagen. Y efectivamente hay algo que no está bien, o hay varias cosas que no están bien en cuanto a la comunicación no verbal. Marisol dice reverencia en Corea. Gracias, Marisol. ¿Qué sucede en este caso? Ellos se están saludando en un acto oficial. Para esa época, Bill Gates se encontraba visitando con su fundación Corea del Sur, porque estaban haciendo ciertos proyectos, tanto educativos como relacionados con su fundación, pero también había un background de ciertos negocios que estaban haciendo. En esta presentación hacia la prensa, ellos se reúnen y se saludan de esta forma. Mano en el bolsillo. Gracias, Carmen. Fíjense, efectivamente, Bill Gates tiene no solo la mano en el bolsillo, sino que también su saco se encuentra abierto.
quizá en reuniones más informales o con grupos de trabajo de negocios, pudiese darse la oportunidad en la que puede abrirse el saco, no hay problema. Pero en este tipo de eventos oficiales, utilizar la mano en un bolsillo es un signo o un gesto de no solo informalidad, sino de irrespeto hacia la persona hacia la cual nosotros nos estamos acercando a saludar. Entonces, esta imagen cuando se corre tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, generó una cantidad de comentarios negativos, generó lo que se llama un outrage, un escándalo y una ofensa muy grande en el pueblo surcoreano porque Bill Gates irrespetó a nuestra presidenta. Y puede suceder que en otras culturas, si no estoy debidamente vestido, si hay una parte de mi ropa que no está debidamente cerrada, si mis gestos son informales o excesivamente relajados, se puede tomar como que no me importa estar allí, no le estoy dando importancia a estar allí. Entonces sí, la mano en el bolsillo, el saco abierto y la informalidad. Muchas personas pueden decir, pero es que Bill Gates está un poco encorvado. Acá, como al haber una diferencia de altura, no necesariamente estamos juzgando esa parte o evaluando esa parte porque a veces personas de mayor altura tienden a inclinarse para acercarse hacia la otra persona. Entonces, ese no sería necesariamente el gesto ofensivo, sino toda su actitud hacia saludarla a ella, a pesar de que le está sonriendo, la está mirando hacia los ojos, pero sí, se toma que uno le está expresando superioridad al otro o está tratando de dominar sobre el otro al hacer ver que no le importa tanto. Entonces, sí. Igual alguna duda acá. En los medios de comunicación se decía, qué actitud tan casual, qué penoso una persona que se comporta de esta manera. Y fíjense de quién se está hablando. Es decir, vamos a cambiar la siguiente. Vamos a conversar sobre lo que es el concepto o lo que nosotros pudiésemos entender como diversidad. ¿Qué entendemos por diversidad? Acá tenemos una frase muy famosa que es de origen musulmán y que dice que son muchas distintas flores que conforman un buque. Bien, ¿a quiénes les gustan las flores? En su hogar, que adornen su hogar, o distintas plantas de distintos tipos que pueden tener distinta forma de mantenimiento o de cuidado. La parte de la diversidad o el concepto de diversidad, la idea es que lo entendamos como que es la variedad que podemos presentar como seres humanos. Las diferencias que podemos tener, pero que también pueden unirnos más que separarnos. Bien, es todo aquello que nos puede hacer diferentes los unos de los otros, pero esto no es necesariamente malo, sino tomarlo como un aspecto. Siempre les pido disculpas porque se está retrocediendo la imagen. Al ser todo aquello que nos diferencia los unos de los otros, vamos a ver cuál es la relación con la parte cultural. ¿Qué incluye la diversidad? ¿Qué aspectos de la diversidad nosotros tenemos que tomar en cuenta? La raza, la etnicidad, nuestro género, la religión de cada una de nuestros pueblos, la edad, las habilidades que podamos tener, tanto duras como blandas, el idioma también es un aspecto muy importante, el estatus socioeconómico, nuestra estructura familiar, cómo es nuestro núcleo, cómo a nosotros se nos enseña a ver el mundo, la orientación sexual, la educación, tanto formal como informal, las opiniones que podamos tener interrelacionado con las creencias que tengamos y los valores, pero también el aspecto, que el aspecto puede tener también muchas aristas, porque no solamente es considerado como el aspecto físico, sino también cómo exteriorizamos las opiniones sobre el aspecto de otras personas, bien, y de otras situaciones. Acá si tienen alguna consulta, por favor, no importa que yo vaya avanzando, déjenla en el chat con total confianza. Entonces, ¿cuáles son los tips fundamentales sobre la diversidad para que lo entendamos como concepto? Esto es algo que no se enseña directamente. No es como, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy, que es como que si yo quisiera enseñarles lo que es, además del concepto de diversidad, a que ustedes ejerzan la diversidad. Esto es un proceso, no es un plan de estudios donde hay una metodología, paso 1, 2. No, sino que aquí lo estamos empezando desde la comprensión e internalización para que sea algo que a mí me importe y sea parte de mí. Entonces, acá no se trata de un 5 de mayo, no se trata de un mes de la historia negra, el Black History Month, que sale siempre en toda la prensa internacional, o el Año Nuevo Chino,
o el Año Nuevo judío. No se trata de celebrar o de unirme en celebraciones de otros pueblos para yo sentirme que yo respeto la diversidad y la valoro. No es necesariamente esto, pues se puede caer en prácticas que ofendan sin que yo quiera, que ofendan a estas otras personas, tanto de mis grupos de amigos como parte de mi grupo familiar, que actualmente, con las grandes migraciones que se han experimentado en todos estos años, nuestros grupos familiares incluso pueden tener personas de distintas culturas y de distintas nacionalidades, cuñados, etcétera. No se trata de disfrazarse en una fecha como un 5 de mayo, voy a ir a comer tacos porque voy a celebrar y voy a apoyar a México, por ejemplo, ¿cierto? No se trata de esto, no se trata de utilizar tocados, de comer la comida en ese tiempo, como por ejemplo sucedió mucho, no, nos pasa por ejemplo en ciertas situaciones en la academia, donde nosotros dentro de los aspectos educativos de la metodología podemos trabajar con ciertas festividades, pero ¿cómo lo hacemos? Desde una visualización de dónde surge esta festividad o esta conmemoración. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Porque si es una conmemoración, no celebramos la situación. Puede ser algo que bajo un entorno altamente negativo, altamente fuerte para una nación, esto es un día donde se recuerdan ciertas cosas, se estudian ciertas cosas, se leen para tener mayor conocimiento sobre ellas y poder extender ese conocimiento hacia otros para que también conmemoren con nosotros. Entonces, ¿alguna duda en relación a esto? Si ustedes sienten quizá que, oye, pero yo tengo cierta forma de celebrar la diversidad donde nunca he ofendido a nadie, donde nunca he hecho nada para transgredir alguna norma de tipo moral o social, pues puede estar muy, muy bien. Ahora vamos a hablar con la parte de la cultura. Es la manera de nosotros vivir, son las actitudes que tenemos hacia la vida, las costumbres y las creencias que puede unirnos a un grupo con otro o que puede distinguirnos de otros grupos. ¿Por qué? Porque la cultura, esta es aprendida, esta es acumulativa, es normativa, tiene distintos principios, tiene distintos elementos que no solo son algo que nos distingue también de otros o que nos puede agrupar, pero va a ser el lente con el que nosotros vamos a ver el mundo de una específica forma. Y es esto, es tal cual como una cámara. Nosotros podemos ajustar el lente con el que nosotros vemos el mundo y ese ajuste de ese lente va a depender de distintos factores. Acá, nuestra educación formal, la educación que recibimos dentro de nuestro núcleo familiar, la forma que nosotros tenemos de relacionarnos con el mundo, si nosotros viajamos, si nosotros tratamos de conocer otras culturas o solo yo me quedo en la mía. Entonces ahí no voy a hacer mucho cambio de lente, ¿cierto? Pero sí, acá quiero compartirles una frase que para nosotros es muy indicativa de que si bien podemos ser diversos, podemos tener culturas distintas, aunque vivamos en un mismo lugar, nosotros tenemos que, o pudiésemos, visualizarnos como un pez. Nosotros solamente nos damos cuenta, aquí estoy parafraseando la frase, pero acá ustedes la pueden ver directamente. Un pez solo es consciente de que necesita el agua hasta que se encuentra fuera de ella. Cuando nosotros nos encontramos fuera de nuestro ámbito de comodidad, donde nosotros nos sentimos abrazados, cálidos, protegidos, esta es nuestra cultura. Pero ¿qué sucede? Al nosotros estar fuera de nuestra cultura y exponernos a otra, podemos sentirnos incómodos y hay niveles de incomodidad. Pero ¿qué sucede? Nosotros vivimos y respiramos a través de nuestra cultura. Al respirar y al vivirla, nosotros podemos ser capaces de compartirla con otros desde el respeto y desde la consideración, no desde el dominar a otro y de que mi cultura necesariamente sea superior a la otra, sino conectar desde el respeto y la consideración mutua, no solo del ámbito de los negocios, sino para poder generar relaciones que sobrevivan en el tiempo, que se vuelvan longevas y que no sea netamente una relación comercial, un intercambio que me el puente. No. Entonces, esto para nosotros es muy importante que siempre cruce de la manera correcta, que se comunique de la manera correcta, porque al entender esto, nosotros podemos avanzar mucho más en estos conceptos para llegar a lo que es el cultural awareness. ¿Qué es el cultural awareness? La sensibilidad cultural hacia otras culturas, pero también ser sensible de la mía
pero no invadir las otras. Entonces, ¿cómo yo no invado otras culturas? ¿Cómo yo no trato de ser dominante hacia otras culturas? Al ser consciente de ambas o de la multiplicidad que hay, además de la mía. Entonces, el cultural awareness o la sensibilidad cultural es ser consciente de mi centro, de mi cultura, pero también de la de los demás. En ciertos puntos, en cierta intensidad, en cierto nivel. Cuando estamos haciendo negocios y cuando estamos, cuando estamos haciendo negocios y cuando estamos investigando otros mercados, a nosotros nos dicen muchas veces o nos van a decir, fíjense que tengan cuidado con el modelo de negocios que ustedes tienen, que han ido desarrollando, porque no necesariamente va a ser el mismo modelo de negocios que ustedes van a aplicar en la internacionalización. Y aquí me estoy yendo un poquito fuera de lo que es la parte de sensibilidad cultural, pero así como yo tengo que adaptar mi modelo de negocios hacia un modelo que me permite internacionalizarme y no puedo resistirme, aunque no quiera, y mi equipo tampoco quiera, porque yo puedo estar muy seguro en mi modelo de negocios, pero ¿qué pasa si mis partners, si mis asesores, que generalmente tengo que pagarles también, me están diciendo, oye, tienes que hacer estos cambios, estas modificaciones para que realmente puedas entrar en ese mercado bien, con las mínimas fallas y puedas tener mayor probabilidad de éxito? ¿Qué debo hacer? ¿Resistirme? Tengo la opción. Es optativo, es mi negocio. Pero al tener esa opción de abrirme hacia ese otro mercado, y yo digo, ok, puede ser un reto para mí, puedo tener temor, puedo sentir temor, pero lo voy a intentar. Lo mismo tenemos que hacer acá con nuestra apertura hacia la sensibilidad cultural. ¿Por qué? Porque si yo me abro a esto, no me quedo centrado solamente en mi cultura, que es lo que se llama el etnocentrismo. Cuando yo solamente me quedo acá, no me permito a mí mismo salir, abrirme, tratar de entender. Y al no ser abierto, mi mercado objetivo tampoco necesariamente se va a abrir a mí, porque no va a haber un win-win, ¿cierto? Vamos a conversar sobre ciertos tips para quizá hacer un autoexamen y ver qué hago yo con grupos diversos. ¿Aprecio a otras culturas? ¿Aprecio que cada cultura puede depender de la otra en el sentido de que podemos apoyarnos los unos a los otros? ¿Que tenemos todos la misma importancia, no importa de dónde vengamos? ¿Practico el respeto mutuo hacia los demás? Además de respetarme, por supuesto, a mí mismo, porque si no me respeto a mí mismo y no me valoro a mí mismo, va a ser un poco difícil que yo exteriorice aprecio hacia los demás. Valoro las experiencias de los otros, no lo tomo como algo amenazante, necesariamente que otros quieran compartir sus experiencias conmigo porque quizá quieran que yo también progrese, que también me vaya bien. Estoy dispuesto también, si estas personas se abren hacia mí, a también compartir mi expertise con ellos sin sentirme necesariamente que pueden robarse mi idea o que pueden robarse mi experiencia y no sentirme necesariamente amenazado o amenazada por esto. Desarrollo conexiones con otros sin importar que sean de unas culturas distintas a la mía, identifico las barreras. Este último punto es muy importante para nuestra propia concientización. Identifico las barreras y trato de eliminarlas, hago esfuerzos conscientes por eliminarlas o me quedo como un sujeto pasivo de situaciones que pueden estar sucediendo. Acá no les digo necesariamente que si ustedes ven una situación que puede ser peligrosa, incluso para ustedes mismos, su propia integridad personal, su propia vida, que tienen que involucrarse y tienen que, no necesariamente, pero pueden actuar, ¿cierto? Y esto va mucho más allá de un ámbito de negocios. Si en mi equipo multicultural hay algún tipo de abuso hacia el otro, hay un tipo de bullying hacia el otro, hay un tipo de maltrato hacia el otro o la otra persona, intervengo, trato de fomentar el respeto en mi equipo. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque la sensibilidad cultural es extremadamente importante. ¿Quiénes tienen equipos multiculturales acá? Así sea una persona de su equipo, que sea de otra cultura, de otra nacionalidad. ¿Tenemos a alguien en nuestro equipo? Puede ser el propio founder de nuestra empresa, el CEO, nuestros asistentes, nuestros managers, quien sea. Alguien que quiera compartir en el chat, me comentan. ¿Qué vamos a hablar de la importancia de la sensibilidad cultural? Esto influye en muchas partes de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al entender los antecedentes culturales de cada una de nuestras experiencias, de nuestros antepasados, esto nos va a dar
un sentido, vamos a entender el por qué ciertas opiniones se dan, que pueden ser válidas como pueden ser inválidas, pero nos da el sentido de por qué esta persona piensa así, que es de una cultura distinta a la mía, y por qué mi cultura piensa de esta forma de una situación, que a veces pueden otras personas estar de acuerdo conmigo o no. 3 personas de mi equipo pertenecen a otras culturas o países. Muchas gracias, Santiago. Gracias por compartir. Fíjense, 3 personas de su equipo. Y cada vez pueden ser más. Y eso puede enriquecer nuestras propias vidas y nuestras vidas productivas y nuestros negocios y puede generar mayor innovación. Y nosotros también podemos enriquecer sus vidas. Entonces, estos intercambios son tan valiosos porque ayuda a crear comprensión y aceptación sobre las situaciones que pueden estar experimentando los demás, sobre cómo llegaron estas personas a este punto de sus vidas. Nos da una perspectiva también de nuestra propia cultura, de quizá cuán afortunados podemos ser de que nuestras culturas tengan un nivel de avance específico en esta época. Cómo nosotros podemos ser percibidos por otros. Aquí quiero que por favor se hagan la pregunta, ¿cómo soy percibido por otras personas? Puede ser por mi mismo equipo de trabajo, ¿cómo soy percibido por mi propia familia? ¿Cómo soy percibido por mis amigos? Cuando yo viajo, cuando salgo de Chile, si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿cómo me ven otras personas? ¿Qué comentarios me han hecho otros, sobre quizá mi personalidad, cómo me expreso, cómo saludo a otros? Pregúntenselo. Y van a ver muchas cosas que no necesariamente no las hayan visto antes, pero quizá no lo vieron con los mismos ojos o el mismo ajuste de lente. Y quizá en alguna oportunidad yo estas perspectivas, con estos antecedentes, con esta comprensión y aceptación de mí mismo y los demás, quizá en una otra experiencia actúe distinto o actúe de la misma forma en ciertas modalidades porque voy a validar que esa actitud va a ser la correcta. Bien, ahora vamos a conversar sobre las etapas de la sensibilidad cultural. ¿Hay etapas? Sí hay etapas. Porque, así como vimos que la cultura es acumulativa, es normativa, se aprende, ¿cierto? Son factores que nos van a tomar tiempo. Bien, no se esfuercen tampoco a que porque esto existe, yo tengo que aprenderlo ya, porque si no, no soy sensible culturalmente. No es el blanco y negro necesariamente, pero al estar consciente de esto, vamos a hacer otro autodiagnóstico y ahí sí les quiero invitar a que por favor participen con total amplitud en el chat. Tenemos 4 etapas: la ceguera, la sensibilidad, competencia y dominio. Acá sí les quiero diferenciar algo. La sensibilidad cultural, como el título de esta charla, no es el paso 2. Bien, es la sensibilidad cultural como idea, bien, como comprensión, pero no se identifica con qué es el paso 2. Podemos tener el paso 2, pero ya les voy a comentar un poco más. Paso 3 o el nivel 3 es la competencia y el nivel cuarto es el dominio. Vamos a hablar de cada uno de estos y cualquier duda, let me know, avisen. La ceguera es cuando nosotros estamos inconscientemente inconscientes. Aquí no tenemos absolutamente ninguna idea de, de qué forma estamos haciendo las cosas. ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? No tengo idea. Y nunca me lo he preguntado porque no me he confrontado con esa situación, no me he visto en ese espejo ni he analizado estas situaciones. Porque quizá en el devenir de mi vida, en mi día a día, no se me han presentado oportunidades para hacer este análisis, como se nos está presentando el día de hoy. Así que a menudo no nos damos cuenta del posible impacto de las diferencias culturales que pueda tener para nuestras vidas o que nosotros estamos generando en las vidas de otros. No nos estamos dando cuenta, no estamos con estos pies en la tierra de, oye, ¿puedo estar perjudicando a otro? ¿Puedo estar dañando a otro? ¿Puedo estar hiriendo los sentimientos, las sensibilidades de otro? Pero esto generalmente sucede cuando no tenemos mucha interacción con personas de culturas distintas. Quizás es algo extraño para nosotros, es algo que no es normal. Y a medida en la que nos vayamos interrelacionando, esta ceguera puede convertirse en sensibilidad. Puedo llegar a estar conscientemente inconsciente. En esta segunda etapa empezamos a darnos cuenta de que pueden haber algunas diferencias o de que las hay culturales porque hemos tenido interacciones donde quizá no se entiende bien lo que dije, me he tenido que explicar en más de una forma para que se entienda mi punto porque generé una reacción quizá
de la persona y la cara de la persona fue como de sorpresa y yo quizá quería generar una risa o todo lo contrario, quizá generé una ofensa y la persona reaccionó como, ¿cómo me dices eso? Y tú, pero lo que quise decir era, ok, wow, pensé que me habías dicho otra cosa. ¿Cuánto no nos puede haber pasado eso? ¿Cuántas veces? Entonces, en esta segunda etapa, donde nos estamos dando cuenta que existen algunas diferencias, comenzamos a captar y hacernos conscientes en que hay situaciones donde nosotros mismos u otros pueden estar infringiendo las creencias culturales de otras personas o de otros grupos. Entonces, al concientizarnos, al empezar a abrir estos ojos y ajustar el lente, podemos llegar con un trabajo conscientemente consciente hacia lo que es la competencia cultural. Y en esta tercera etapa hay 3 puntos súper importantes. ¿Cuál es la etapa? En esta somos conscientes de las diferencias culturales. Podemos haberlas estudiado de una manera quizá más concentrada, quizá más investigativa. Puedo haber utilizado los recursos a mi favor, a mi alrededor, tanto redes sociales como el Internet. Y acá aceptamos, vemos los beneficios potenciales de los valores, de las creencias que puedan tener otras culturas, los valores y los beneficios que puedan tener para mí, no de forma egoísta, sino cómo podemos beneficiarnos de todos estos temas que pueden enriquecer mi propia cultura. Y podemos optar por adoptar algunos de estos valores o normas. Nota muy importante. Acá no es mimetizarnos con la otra cultura y olvidar la mía. Eso no me hace culturalmente competente, porque implica que yo estoy renunciando parcialmente o totalmente a lo que me hace único, al yo totalmente tratar de empaparme de esta otra cultura y no necesariamente es así. Ese no es el punto. El punto es adopción con respeto de ciertos valores o normas. Por ejemplo, si hay una cultura que a la hora de saludarse hace una reverencia, no necesito yo asumir, a menos que esté con esa misma cultura, no necesito con mi cultura empezarlos a saludar con reverencia si normalmente yo me saludo de beso. O me doy la mano. Bien, no es eso. Es, ok, cuando estoy con esta cultura, se saludan de esta forma. Perfecto. Entonces yo, por respeto a ellos, yo voy a saludarles de esa forma. Y probablemente voy a conseguir una linda sonrisa, voy a conseguir una sensación de agrado en el ambiente hacia esa demostración, hacia esa otra cultura de que estuve estudiando ciertas cosas y las estoy aplicando para ellos. Bien, entonces fíjense lo bonito que puede ser esto. Y el dominio, que es el ser inconscientemente conscientes, es cuando ya en esta etapa yo estoy tan plenamente en conocimiento de las diferencias culturales que puedan existir, no con todas las culturas, sino quizá la de mi mercado objetivo, la de los mercados con los que estoy tratando, la de los países a los que me ha gustado visitar y que quiero seguir conociendo, las aceptamos, las acogemos, las hago mías, sin tener que pensar en el proceso de cómo hacerlo. Ahora no es, ok, ya, entonces cuando vaya a saludar a la mamá de mi amiga, le voy a hacer una reverencia, ok, concéntrate. No, sino que va a ser algo natural. Los vas a visitar o vas a la oficina de esta empresa, te vas a volver a reunir con estas personas con las que estás potencialmente haciendo un acuerdo, una alianza o un contrato, puede ser de distribución, y llegas y naturalmente los saludas y cómo están y cómo les va y haces preguntas pertinentes o te vas directamente hacia los negocios porque ellos puede ser que en esa cultura se maneja directo los negocios y luego se socializa. Ya eso lo vamos a ver luego. Entonces, para nosotros, la aceptación de la otra cultura, pero también la demostración de la mía, va a ser algo totalmente natural. Entonces, ¿dónde debería estar? ¿Cuál debería ser el paso donde yo debería estar? Donde yo me sienta cómodo o cómoda. Bien, aquí poco a poco la idea es ir dominando estos pasos, ¿sí? Y cualquier cosa, pregunten. Aquí no lo comenté al principio, pero en esta lámina específicamente yo quiero eh, compartir con ustedes ciertos bloqueos que pueden presentarse a la generación de más y mejores relaciones interculturales. Cuando les comenté al principio de cuando yo no estoy consciente
está solamente de mi propia cultura y no estoy consciente de la de los otros, no me expongo a otras, esto es lo que se llama etnocentrismo. Cuando yo estoy centrado en lo mío, no sé si ustedes han visto eh, estos carruajes o estas carretas que son totalmente, deberían ser eliminadas, pero que son llevadas por caballos y los caballos les colocan estas tapas, por decirlo así, para que no se asusten, supuestamente ese es el propósito, pero para que ellos miren solamente hacia adelante. Cuando yo tengo estas tapas, por decirlo así, o estos cobertores, ya sea intelectuales o de temor o de conocimiento, hacia otras culturas, yo simplemente me estoy quedando en la mía y no me abro a otras. Lo mismo puede suceder cuando por estar también encerrado en mi cultura, dentro de mi cultura hay estereotipos, hay prejuicios, hay ceguera, una falta de visión de mundo hacia las otras. Y yo puedo compartir estas o pueden pegarse hacia mí, una manera de decirlo, sin yo siquiera entender el por qué, pero, porque me han dicho que eso es así. No hay nada más, eh, voy a tratar de ser sutil en este término, pero poco valioso que tener un prejuicio, tener un estereotipo, porque alguien me lo dijo o porque lo escuché de alguien quizá de mi familia en una conversación que estaban haciendo una crítica hacia otro y yo ni siquiera averigüé, ni siquiera investigué si esto era cierto o estaba fundado en hechos. Si es algo que no está fundado en hechos, entonces yo me estoy creando prejuicios y estereotipos basados en una ceguera total. Bien, la información es poder, siempre. Y si ustedes tienen a alguien de otra cultura con ustedes cerca en un equipo, si ustedes tienen confianza con estas personas o están en proceso de crear confianza con estas personas, traten, aunque sea con miedo, de consultar, preguntarles, mira, yo tengo este conocimiento parcial, total, no tengo ciertamente la seguridad de que esto sea cierto o no, pero ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Es cierto que esto es así? Porque no estoy seguro y no quiero hacer afirmaciones categóricas sin yo tener el conocimiento de causa. Y puede ser que esta persona, con el respeto que tú le estás preguntando, puede ser que se sienta mucho más abierta a responderte esa pregunta desde un punto de vista vivencial y de conocimiento que te va a abrir los ojos hacia esa realidad. También dentro de nuestras culturas u otras culturas que estamos conociendo puede haber opresión, puede haber discriminación, puede haber mucho miedo. La falta de experiencia también puede ser no necesariamente una justificación hacia actitudes en las que nosotros tratemos de imponer nuestra cultura porque somos superiores, no necesariamente, pero la falta de experiencia, no conocer, puede generar a que como es lo único que yo sé o es la única manera en la que yo sé comportarme, yo pueda parecer hacia otros que yo estoy imponiéndome. Entonces, solamente tener mucho cuidado, porque como pasó en la primera imagen con Bill Gates, todo el mundo pensó por los aspectos culturales que se manejan a nivel formal que Bill Gates estaba tratando de ejercer dominancia hacia la presidenta de Corea, de Corea del Sur. Bien, entonces fíjense como un simple saludo y capaz ellos estaban conversando de lo más bonito o se estaban saludando y se estaban preguntando por sus familias cómo estaban y toda la prensa internacional y todos los demás que los vimos dijimos, oh my God, ¿qué pasó acá? El equipo no lo preparó. Esta persona que ha viajado por todo el mundo no sabe cómo comportarse. O sea, imagínense todos los pensamientos que esto nos puede generar. Entonces, estos bloqueos sentimos que quizá en alguna etapa de nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido eh, discriminados, hemos sentido miedo, hemos sentido que hay algún porcentaje de ceguera, de desconocimiento, de falta de experiencias en otras culturas. Me gustaría que me lo compartieran en el chat y cero, aquí, cero juzgamientos. Acá no los vamos a juzgar porque ustedes compartan esto, porque puede ser que en algún punto de nuestras vidas nos sentimos así y ya no es así. O estamos en el proceso de mejorar, de crecer y de ser mejores personas, mejores seres humanos, ¿cierto? Y esa es la idea, no solamente de esta presentación, no solamente de esto, sino de ojalá generar conversaciones, que igual van a quedar invitados a futuras conversaciones sobre estos aspectos, tanto en español como en inglés. Yo les pregunté antes, me adelanté, lo confieso, que si ustedes tienen en sus equipos personas de otros países o de otras culturas, pero fuera de sus equipos,
¿Han trabajado ustedes con personas de otros países o culturas? ¿Tienen proveedores de otros países o culturas? ¿Clientes de otros países o culturas? Compártanmelo, por favor. Ah, perdón, Marisol, te pido disculpas, no había visto tu pregunta. ¿Cuáles, según tu experiencia, son las mejores fuentes para adquirir esas competencias en el ámbito de negocio? Muy importante. Acá siempre recomendamos distintas cosas. Hay workshops sobre cultural awareness, sobre sensibilidad cultural, no solamente los que dictamos en la academia, sino que hay muchísimos. Incluso hay diplomados al respecto que poco a poco han ido mejorando. Nosotros hemos ido analizando el contenido de algunos de estos y realmente no necesariamente están completos, pero hay avances sobre esto, ¿bien? Estudiar sobre esta otra cultura, preguntar, visitar estos países desde el punto de vista no solo del turismo, sino desde la investigación, desde la observación intencionada. Eso lo recomiendo muchísimo. Exponerse hacia esa otra cultura, no ya cuando estoy en la situación de negocio, porque el nervio que me genera muchas veces genera otros bloqueos que son la concentración absoluta en que cada paso tengo que darlo bien porque si no un paso el falso puede arriesgar y me dio un infarto, ¿cierto? Y no es la idea. Entonces, algunas recomendaciones son workshops, cursos a tal efecto, leer material de apoyo sobre otras culturas, sobre historia de otras culturas, para poder entender que, por qué quizá estas otras culturas tienen percepciones hasta erradas sobre la nuestra. Entonces, todo esto nos puede ayudar, ¿bien? Literatura al respecto, cursos, eh, y sí, leer muchísimo. Y preguntar a personas de otras culturas. Preguntar, invitarles un café y siempre, por supuesto, respetuosamente advertirles, oye, me gustaría hacerte algunas preguntas, si te incomodo o algo, ojalá no sean cosas incómodas, pero si te sientes como que te estoy haciendo un cuestionario, avísame y lo voy haciendo a cuentagotas las preguntas, pero seguramente la otra persona o las otras personas se van a sentir apreciados del respeto que estás mostrando hacia su cultura, tanto que quieres saber sobre ella, ¿ya? Así que, invitadísimos. No, mucho gusto de darles esa orientación. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo al principio, cuando empezábamos a conversar sobre esto no es para decirle a las personas, oigan, abran los ojos, somos ignorantes. No, para nada. Podemos ignorar muchas cosas, nosotros podemos tener grandes habilidades, tanto técnicas como blandas, pero no podemos saberlo todo. Somos seres humanos, hay tanto conocimiento a nuestra disposición hoy en día, al alcance de nuestros dedos, pero hay tantas cosas que nos agobian. Pero tan simplemente como cerrar el compu y mirar a mi alrededor y decir, oye, mira este equipo que tengo, qué increíble, qué cantidad de experiencias pueden compartir conmigo. Me voy a sentar a conversar, ya sea en grupo con ellos o en one on one, y a darles ese aprecio que cada una de estas culturas merecen. Y preguntar, ¿tienen alguna duda sobre esto? ¿Quieren saber algo más sobre quizá nuestro sistema de trabajo, pero no solo la cultura de la empresa, pero también cómo se sienten aquí? ¿Se sienten bienvenidos? ¿Qué opinan? Y ahí van a salir muchas discusiones que créanme que van a aportar un gran valor hacia su organización. Sorry. Hacia su organización y hacia su comprensión del mundo. Bien. Santiago dice, sí, somos de Chile y compramos materia prima en Italia. Oh, Italia, love. Brasil, fantástico. Siempre es interesante escribir un correo con ellos. Oh, yes. Sí, sí, sí. Siempre es muy interesante. Hay un gran nivel de jocosidad involucrado a veces en las relaciones de negocio. Así que les recomiendo, disfrútenlo o traten de disfrutarlo. Van a haber instancias en las que, oh my God, necesito esta información. Ok, respiremos profundo y poco a poco lo vamos a ir llevando muy bien y nos vamos a ir adaptando al estilo de cada uno. Así que muy, muy bonito el ejemplo. ¿Y han tenido alguna experiencia fail, fallida total, impasse, vergüenza interactuando con un extranjero, tanto a nivel social como de negocios? Les invito a compartir mientras tomo un poquito de agua. Y puede ser cualquier cosa, no tienen que ampliar en la experiencia, no es para que se avergüencen ni nada, sino han tenido alguna experiencia fail interactuando con una persona de otro país, quizá cuando viajaron a ese país, quizá iban a hacer una orden en un restaurante eh,
y quizá no sabían qué terminología usar. Momentos graciosos. Doble sentido de algunas palabras. Oh my God. Súper importante. Gracias, Marisol. Los modismos siempre son una caja de Pandora. Oh, yes, absolutely, yes. Sí, 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 sí. La parte de los modismos son muy importantes. ¿Recuerdan? Gracias, Marisol y Santiago. ¿Recuerdan cuando al principio les comenté que el lenguaje corporal, tanto como la parte hablada y escrita, eh, y alguien puede decir, oye, no, pero yo, bueno, todos hablamos castellano, ¿bien? Mis proveedores, mis clientes y mis mercados objetivos usualmente están a nivel LATAM y todos hablamos español, todos hablamos castellano, entonces nos vamos a entender. Yo les tengo que decir sinceramente, yo, bueno, obviamente no todos somos iguales, parte de la diversidad, ¿cierto? Yo soy italiana, viví muchos años en Venezuela. Y también he vivido en Estados Unidos. He tenido la fortuna de conocer distintos países y ahora tengo la fortuna de estar en Chile compartiendo acá con ustedes. Y en la medida en la que he ido creciendo, madurando y empapándome de estas otras culturas en las que he tenido la fortuna de relacionarme, han habido momentos un poco shock, han habido otros momentos de, de que mi cerebro queda como, wow, qué hermoso esto, wow, yo necesito implementarlo, esto es maravilloso. ¿Cómo no lo había pensado antes? Momentos eureka también. Pero sí, aunque hablemos castellano, la belleza de nuestros modismos en cada cultura es algo de lo que se debería escribir muchísimo más. Es algo que se debería promocionar muchísimo más, porque podemos tener interpretaciones distintas de lo que es una palabra, una frase, y yo puedo creer que es algo totalmente neutral y con la reacción del otro me doy cuenta que no. Entonces, para evitar esas reacciones de otros sorpresivas, yo puedo considerar y preguntarme cómo evito experiencias fail, experiencias de impases. ¿Cómo trato de prevenir esto? Bien. Ahora, ¿cómo pudiese hacer esto? Manténganlo en mente. Vamos a hablar de la relación entre el lenguaje y la comunicación. Aquí podemos hablar de comunicación efectiva, comunicación asertiva, la oratoria, podemos hablar de tantas cosas, pero acá quiero empezar con ustedes a conversar sobre la parte de relación entre un idioma y una cultura. Si bien todos hoy en día, o sea, todos hoy en día no, si bien todos hablamos castellano en esta sociedad que estamos generando en esta charla o en este workshop, eh, el propósito que nosotros podamos tener ante una relación potencial de negocios con otro país, tenemos que analizarla siempre muy bien. No es solamente, quiero ganar dinero. Por supuesto, todos nuestros negocios son for profit, ¿cierto? Son para un lucro. Podemos trabajar con fundaciones, podemos trabajar desde el sin fin de lucro, pero todos los que somos, estamos acá buscamos mejorar nuestra situación económica, buscamos crecer, buscamos generar más fuentes de empleo, ¿cierto? Y sentirnos orgullosos de haber creado algo, un producto, un servicio o un menú de estos, desde los que podamos crear un mejoramiento de vida de las personas. Entonces, no es solamente nuestro propósito de vida, pero cuando quizá para mejorar mis resultados, cuando yo necesito aprender otra lengua, una lengua extranjera, pero desde el qué, desde el dónde, desde el cuándo, desde el cómo hablar con competencia cultural. Acá, en esta charla, créanme que no tiene nada que ver con eh, tienen que aprender otro idioma. No, pero siempre es algo a nivel de hacer negocios, sobre todo si quiero ir a países angloparlantes o si quiero trabajar, como mencionaba Santiago, quiero trabajar con Italia, quiero trabajar con Brasil y no solamente con un solo proveedor o cliente, entonces ahí debo preguntarme, ¿necesito aprender ese otro idioma? Pero no es solamente aprender el idioma de las frases para que me entiendan y ya. No, si eso va a pasar, entonces pregúntense, ¿para qué lo necesito? Muy importante, ¿cuál es mi propósito de aprender esta lengua? ¿Dónde lo voy a aplicar? Porque pueden haber sutilezas dentro del idioma de ese país, pueden haber dialectos dentro de ese país y eso también yo tengo que tener mucho cuidado porque también puede ser una caja de Pandora. El cuándo, cuál es la pertinencia de que yo aprenda esto y de cómo ejercer esa competencia cultural y ese conocimiento y en el idioma objetivo. Bien, entonces esto para que lo analicen
¿Por qué? Porque el lenguaje, tanto corporal como el hablado y escrito, es un espejo que va a reflejar mi costumbre, mi tradición, cuál es el elemento que a mí me hace único como sociedad. Y eso va a ayudarme como individuo y va a ayudar a los otros individuos que se relacionen conmigo a comprender y conectar desde un contexto cultural. Entonces no es solamente ir a hacer negocio, porque puede ser que yo quiera hacer negocio con los gringos. Y yo amo la cultura gringa, me parece súper interesante. Pero si yo llego y yo quiero eh, saludar a un gringo, por ejemplo, ¿cómo estás? Y eres casado o eres soltero y tienes hijos y distintas cosas. Puede ser que en un primer contacto no haya mucha comodidad en la interacción porque no necesariamente se va a sentir cómodo esta persona, este norteamericano, con ese tipo de preguntas personales con alguien que no conoce. Puede ser que en esa cultura hagan negocios primero, se conozcan desde el ámbito de negocios primero, vean si conectan o no, si hay roces o no, y a partir de allí se pueden abrir más contigo sobre su familia, sobre sus relaciones, sobre cómo se sienten, cuánto tiempo tienen en un negocio en específico y por qué lo pensaron. Pero a veces esas interacciones yo tengo que estudiarlas. Bien, porque puedo generar incomodidad. Entonces, cuando no conozco la cultura, puedo hablar el idioma, pero puedo generar mayores impases de los que me pueda imaginar. ¿Sí? Acá no voy a ampliar demasiado, pero ahí sí quiero que lo piensen, como en el caso de Santiago, como ellos compran materia prima en Italia y en Brasil, y les parece muy interesante las interacciones con ellos, imagínense en una reunión, tomándose un café. ¿Qué les dirían? ¿Cómo hablarían? ¿Qué les preguntarían? ¿Sería apropiado preguntarles ciertas cosas? ¿Cómo puedo saberlo? Investigando. Bien, y a medida que yo vaya teniendo mayor interrelación con ellos y quizá yo haga un viaje exploratorio o me comunique con ellos, ya sea por videollamada o por teléfono, quizá dependiendo del nivel de confianza puedo hacerles ciertas preguntas que me generen curiosidad. Y desde el respeto, ellos van a valorar ese tipo de preguntas. Bien, I'm sorry. Vuelvo acá. La comunicación intercultural en los negocios. Bien, acá quiero mostrarles un caso de estudio que está en automático. Sorry. Fíjense, en este caso de estudio que yo les quiero mostrar, aquí vamos a hablar de ciertos modales. A todos nosotros nos hablan, tanto en el colegio como en nuestra casa, debemos tener buenos modales hacia las otras personas, sean o no de la misma cultura que nosotros, pero en distintos ámbitos, en distintos niveles de relacionamiento, cuáles son la moral, las costumbres, los buenos modales. Bien, muchas veces, aquí sí les quisiera preguntar, acá en Chile, por ejemplo, les dicen, tienes que terminarte toda la comida de tu plato porque es mala educación dejar el plato con comida. Acá coméntenme con total libertad. ¿Es mala educación en Chile? Quizás si te invitan a una casa a comer, dejar el plato vacío. ¿O es mala educación dejar algo de comida en el plato o dejarlo a la mitad? ¿Es de mala educación pedir repetir el plato? Acá me cuentan. Mientras, espero que me cuenten, les voy a hacer play a este video y aquí quiero que pregunten lo que les haga falta, ¿ok? Ya lo voy a explicar cuando termine. 好容易嘅啫，好簡單啊，就咁拍就。大家飲杯，飲杯，飲杯，飲杯，得啦！大家食啊！好嘢啊！好食啊！湯都飲埋添。The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. 買少啲啊！好，馬上嚟。 At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. 哎呀！伙計，搞掂啦！ HSBC, the world's local bank.
Espero haberles sacado una risa, una sonrisa, quizá un momento en el que les conecte con quizá un recuerdo de algo que hayan vivido similar. ¿Qué pasa en esta situación? Este es un comercial, como pueden ver, y me disculpo por la calidad, pero como es un poquito más antiguo, a pesar de que no hay una versión actualizada de esto, es increíble la cantidad de reacciones que se pueden generar en nosotros y en discusiones que podemos generar. Este es uno de los videos o es una de los elementos tanto gráficos como auditivos como de imágenes que utilizamos en nuestros workshops de sensibilidad cultural para empresas, startups, cuando están levantando capital, cuando quieren conocer más sobre el país de destino y estamos preparando el pitch, estamos preparando el pitch deck y cómo me presento y cómo negocio y qué preguntas me pueden hacer. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero interrelacionarme un poco más? Quiero que me conozcan un poco más. ¿Cómo conecto? ¿Cómo no genero estos impases? Entonces, como indica acá, por eso les preguntaba, acá en Chile, si van a visitar a la familia de un amigo o si les invitan a una casa, a un hogar y van a comer una rica comida, eh, su anfitrión va a tomar la indicación del plato vacío como señal de que tienes hambre y te vuelve a servir. Por ejemplo, en Italia es muy común y siempre es algo de lo que nos reímos porque es como, wow, cada vez que voy a tu casa siempre me están rellenando el plato. Y es como, sí, disculpa, es que, bueno, tanto las mamás como las abuelitas, e incluso yo en este momento no tengo hijos, pero si yo recibo invitados en mi casa, generalmente estoy muy pendiente, algo cultural, pero les pregunto, en esto sí ha cambiado, pero les pregunto, ¿quieres más? ¿Estás bien? Te puedo servir más. Y eso es suficiente, porque créanme que vamos a hacer suficiente comida para 2 y 3 repeticiones. Entonces, siempre estamos preparados para esto. Pero generalmente, si vas a una casa italiana, de una abuelita italiana, te van a servir, te ven el plato vacío y te vuelven a servir. ¿Por qué? Porque para los anfitriones es considerado una mala educación hacia tu invitado dejarle el plato vacío. Y para los invitados puede generalmente sentirse como mala educación rechazar que te vuelvan a servir. Pero desde el respeto, desde la consideración, quizá puedo dejar que me sirvan una otra vez y ahí sí hacer los gestos de que, wow, ya estoy full, muchísimas gracias, esto ha sido espectacular, qué genial comida, wow, qué rico los sabores, no sé cuánto. Y, por supuesto, demostrar este respeto hacia los detalles y el afecto que me están demostrando a través de la comida. En esta situación que se está presentando en el video es un ciudadano británico y varios ciudadanos chinos. Entonces, como pueden ver la distribución de la mesa, acá déjenme un segundo ver si lo puedo llevar. Le voy a quitar el volumen para no atormentarles. Fíjense la distribución de esta mesa. Esto es muy típico, no solamente cuando se va a comer una comida de negocios, que te hacen una invitación, pero también a nivel de negocios en una sala de conferencias o en una sala de reuniones. Generalmente, en los estándares y la ubicación de los cargos en una organización, generalmente la persona de mayor edad es la persona de mayor cargo. Y los cargos inferiores se sientan a su alrededor, dejándole siempre la cabecera de la mesa. Y al otro lado, el invitado o los invitados. Para tener una buena visión de esto y, por supuesto, las otras personas alrededor de la mesa. Generalmente se pregunta si quieres más. Muy bien. En el centro de Chile, en el sur extremo, es muy diferente. Si no te comen los 4 platos de comida, tendrás que dar explicación. Exactamente, sí. Lo he vivido y es algo muy, muy lindo. Obviamente un poco a veces difícil cuando estás tan full porque no quieres rechazarles la atención, no le quieres rechazar lo lindo que es que, wow, te hayan hecho toda esa comida para ti y quieren ver tu cara y tu reacción y que te guste. Pero estar muy full es un poco fuerte. Pero sí, muchas gracias por compartirlo. En el norte también, sí, cierto, cierto. Y por eso hay que seguir recorriendo, hay que seguir investigando, hay que seguir curiosos, porque es algo tan atractivo conocer esto y compartirlo con otros y ver cómo podemos coincidir. Quizá en otro país no te ofrecen quizá repetir, sino esperan que tú lo pidas y tú quizá no tienes idea de que puedes pedirlo, porque piensas que es irrespetuoso pedir más. Pero cuando yo investigo, me empapo, yo voy a saber
mucho, mucho más. Y voy a estar más tranquilo, más tranquila, más sosegado, sosegada en una situación y no voy a estar, Dios mío, casi que estoy sudando visiblemente porque no sé cómo actuar, oh my God, para nada. Y si no, preguntemos, que no hay nada más lindo que la curiosidad desde el respeto. Ahora, viendo esta configuración de la mesa, como conclusión de esto, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Estas personas están todas comiendo, ¿cierto? Y esta persona está pendiente de no solo que todos coman, sino de que su invitado coma. El ciudadano británico está teniendo dificultades porque está comiendo anguila. Para los británicos, como quizá para muchos de nosotros, comer anguila no es común necesariamente, a menos que nos guste el sushi o nos guste la comida variada y nuestro paladar es investigativo, es curioso y nos guste probar muchas cosas. Ahora, se ve que está comiendo con dificultad, está tratando de terminarse el plato y cuando se termina el plato, ¡oh, qué impresión! Inmediatamente piden que traigan más y así sucesivamente hasta que trajeron prácticamente al monstruo del lago Ness para que la persona pudiera comer, porque realmente los buenos modales, no solo de negocios, sino de esta parte más social, si yo veo como anfitrión que el plato está vacío, es que yo no le serví suficiente y no te van a preguntar automáticamente, te van a volver a servir. Entonces, ¿qué se estila? Dejar un poquito de comida en el plato, pero que se note que estoy dejando un poquito de comida en el plato y que ya estoy full. Muchas gracias, esto está maravilloso, está divino, para que se interprete sutil y educadamente que ya no quiero más, que estoy hasta más no poder de full, ¿bien? Y que agradezco la cantidad de comida que se me ha brindado, suministrado, ofrecido. Pero fíjense que en ningún momento se le pregunta, ¿quieres más? Nunca. Y esas son también consideradas fallas en la comunicación, porque si tan solo nos preguntásemos, pero a veces por respeto no queremos preguntar porque capaz, ¿me entienden? Todas estas interacciones en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, si no las exteriorizamos a veces, esto se nos vuelve un enjambre. Y hay mucho ruido, entonces tenemos que callar este ruido un poco. ¿Y cómo lo callamos? Con más conocimiento, preguntando, consultando. Nunca nos cansemos, y yo nunca me voy a cansar, sé que suena repetitivo, pero que ojalá de hoy, si algo que nos puede quedar de esto es estudiemos, pero preguntemos, seamos curiosos, seamos como los niños, que a veces los niños hacen algunas preguntas un poco sin filtro, pero nosotros como adultos, con filtro, ¿cierto? Y con educación. Ahora, vamos a ver otro caso y acá lo vamos a aplicar hacia lo que son las prácticas gerenciales como tal, no solo que sí la socialización, pero aquí estamos hablando de la investigación sobre otras culturas y nuestra sensibilidad cultural para negocios internacionales exitosos. Entonces acá nos vamos a ir un poquito más al punto. ¿Cuáles serían como estas prácticas gerenciales? ¿Bajo qué se ven influenciadas? ¿Por qué son de una forma y por qué quizás son distintas a las nuestras? ¿Qué sucede? La influencia de las culturas locales es extensa, cubre todos los aspectos, impacta cómo se gerencia, cómo se hace el management de nuestros colaboradores, de nuestro talento humano, a qué paso, a qué ritmo se realiza esto, en cómo se conducen las operaciones de negocios y ahí quizá podemos ver diferencias diametrales en los ritmos de nuestros negocios versus otros, en otras culturas. Y cómo se manejan las negociaciones, cuál es el tono, la formalidad, el manejo de los riesgos, cómo se hace este reforzamiento de estas prácticas, ¿cierto? Entonces, para tener un entendimiento cada vez más profundo de acuerdo a la necesidad, porque si no lo necesitamos, no tenemos que hacer. Pero para entender las prácticas locales de negocios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué recomendamos? Es crucial entender, esto es muy esencial para lograr el éxito de nuestros negocios en el exterior. Desafortunadamente, a veces al entrar a otros mercados, al no familiarizarnos con estas costumbres del país que nos recibe, tanto de negocios como sociales, podemos tener ciertas dificultades. Y el objetivo de este workshop y otros que ojalá hagamos a futuro, cuando ya internalicemos más y especifiquemos hacia qué mercado vamos, cómo podemos ganarnos a estos stakeholders, cómo podemos ganarnos a futuros empleados internacionales, a estos nuevos agentes y a estos nuevos talentos que queramos integrar a nuestra organización. Por ejemplo, la cultura también puede afectar
cómo nuestros empleados se pueden sentir en una situación de management, de gerencia, de coordinación, de supervisión, porque pueden manejarlo distinto. Pero si yo estoy abierto o abierta, mi comunicación está abierta, típicamente de niveles de formalidad voy a pasar a niveles de costumbre, se va a volver algo internalizado, normal, instintivo en mi organización. Pero para que sea así, tiene que haber culturización interna de cómo se manejan los negocios. Bien, y esto no es que solamente tiene que ser como lo hago yo, pero si yo tomo una impronta de otros y aplico ciertos elementos, también no puedo esperar y caer en lo que se llama la maldición del conocimiento. No sé si han escuchado sobre la maldición del conocimiento. Es un concepto que se relaciona con que yo puedo saber de muchas cosas y tener grandes habilidades técnicas, pero no necesariamente puedo ser el más apropiado o la más apropiada o tener las habilidades que quizás se necesitan para enseñarlas con una apertura suficiente, con un tono suficiente, con una forma de expresión suficiente para que lo que yo estoy pensando o lo que creo que deberían entender realmente lo entiendan como lo estoy buscando. Así como no todos podemos ser profesores, no todos podemos ser necesariamente gerente, CEO, supervisor de algo. Puedo tener otros talentos y realmente usarlos a favor y comunicarlos de una manera correcta. Entonces, acá hay dos puntos que yo le estoy colocando bien resumidos, porque cuando trabajamos con los equipos como tal, ya ahí ampliamos la información mejor, cuando ya hacemos un estudio de cada una de sus organizaciones. Pero en temas generales, por ejemplo, Japón. ¿Cómo funciona la cultura de trabajo japonesa? Ellos se rigen por un mantra que es el Ho-Ren-So. Bien, mi pronunciación del japonés, por favor, ignorarla. El Hokoku, que es el reportar, el Renraku, que es contactar, y el Sodan, que es consultar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A diferencia de muchas culturas como nosotros, las occidentales, si acá, al ser la abreviación del Horenso, acá lo que sucede es que si esto cuando un problema ocurre dentro de una organización o una situación que puede resultar en problemática, la persona que recibe esta información o que capta que esta situación puede estar pasando, ellos inmediatamente reportan a sus superiores y todas las decisiones sobre esto, ellos esperan a recibir el prompt, la indicación, cuál es la ruta a seguir. Yo no tomo acción por mí mismo. Dentro de la cultura japonesa. Bien, yo espero, consulto y recibo indicaciones. ¿Puedo ofrecer mi input? Absolutamente sí, pero la decisión final no la tomo yo. Dentro de esa cultura, si yo estoy trabajando en esa cultura, ¿cierto? Ahora, en una cultura más occidental, se presentan comúnmente unas organizaciones o unas modalidades organizacionales más planas, donde no es el plano del piso donde estoy trabajando, que mis compañeros y yo estamos acá y nos vemos los unos a los otros. Eso no es el tipo plano, sino que se fomenta que las decisiones las tomemos en conjunto, se fomenta la lluvia de ideas, nos reunimos y hacemos debates o tratamos de que sea así, ojalá, porque eso implica que somos organizaciones más modernas, más inclusivas, donde estamos abiertos más a ideas, si bien las decisiones finales sabemos que en ciertos ámbitos o las tomamos en conjunto para ciertos temas o hay otras que se consultan o se establecen de otra forma dentro de nuestro ámbito organizacional. Y mientras todos estemos de acuerdo o aportemos a estas prácticas, nos vamos a sentir mayor o menormente involucrados en ellas y valoradas nuestras opiniones. Bien, así que igual alguna duda sobre esto, háganmela saber. Entonces, en la cadena de comandos, normalmente quizá en una cultura organizacional plana, puede ser que ante una emergencia, una situación urgente, yo pueda tratar de tomar las cosas o las riendas en mis propias manos y quizá a veces responder después porque tuve que resolver lo urgente, lo importante. Me imagino que hemos escuchado y sabemos sobre estas estructuras de cuándo darle prioridad a una situación y cuándo reporto, cuándo espero una decisión y cuándo simplemente all hands on deck y resolver como sea y luego vemos qué pasó y tratamos que esto nunca suceda más. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando tratamos de hacer un venture? Cuando tratamos de arriesgarnos hacia ir a otro mercado. Cuando vamos hacia los Estados Unidos, en una cultura organizacional como ellos, o por ejemplo Canadá, o vamos a Europa,
tratamos de cruzar fronteras básicamente. Aquí puede ser cualquier otro país o grupos de países. ¿Qué es lo más fundamental? La comunicación intercultural. Siempre que yo no trate de imponer mi visión solamente, ahí yo no voy a bloquear mi propio camino. Entonces, el asumir, el suponer, puede ser un problema recurrente y puede pasar siempre, no importa cuánto estudiemos. Pero de nuevo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojalá si estuviesen todos los micrófonos abiertos, la respuesta fuera preguntar. Bien, preguntar a sus colegas, investigar entre todos cuáles vamos a ser los líderes de este proyecto, con quiénes nos vamos a relacionar y medir, 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 medir y medir. Nunca dejemos de medir, porque así podemos graduar nuestros niveles de esfuerzo en ciertas situaciones para que nuestras prácticas, cuando se transfieran o se comuniquen en situaciones de culturas cruzadas, acá consideremos las costumbres locales siempre como primero, no renunciando a las nuestras. Pero muchachos, muchachas, las personas que están acá, no es que porque yo respete la cultura local, yo estoy renunciando a la mía o yo me estoy bajando, pero tampoco puedo hacer lo contrario. Bien, y acá no es suficiente la repetición de esto, porque yo puedo estar orgulloso de mi producto o servicio, ese no es el punto, no, esa no es la parte de la imposición a la que me refiero. Muchas veces se entiende como que, oye, pero si se supone que yo quiero conectar con esta otra cultura, ¿cómo yo puedo delegar responsabilidad en otro si no le puedo expresar la importancia de lo mío? No se trata de eso, se trata de que, ok, ¿cómo es la estructura organizacional? ¿Voy a respetar la de esta sede o yo voy a hacer que cuando yo me embarco en este venture, ok, ¿cuál va a ser mi teoría organizacional? ¿Cuál es el modelo de negocio? De nuevo, a veces no puede ser el mismo, ¿sí? Y acá sé que estoy hablando de muchas cosas como regadas, pero acá obviamente cuando ustedes van estudiando paso por paso y caso por caso, entonces vamos a sentir y vamos esto es lo que se llama como el grounding, el poner los pies en la tierra, el no estar flotando, en el que las ideas no sean todas gaseosas y no se concreten. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Con todo gusto, por favor, háganme saber, porque sé que es bastante información que resumir a pesar de que son 2 horas, pero esto es mucho más profundo. Luego, ¿cómo evitar malos entendidos? En francés, esto se entiende como faux pas o como impases. ¿Qué es un malentendido? ¿Qué es un paso en falso? ¿Qué es un faux pas? ¿Qué es un impasse? Es básicamente situaciones en las que puedo eh, salirme del tono o leer mal la situación. Bien, no sé si ustedes son fanáticos de series de Estados Unidos, ven películas en inglés o pueden ver documentales históricos o cuestiones relacionadas con negocios u otras culturas, X, Y, Z. Si lo hacen, por favor, coméntenos sus favoritas, recomendaciones, háganlo también en el chat. Pero ¿qué sucede cuando han visto quizá en estas películas, en estas series o comedias, también puede ser que también usan estos recursos como para ver cuestiones salidas de tono? ¿Qué sucede cuando mi comunicación no verbal, mi lenguaje corporal, no va acorde a mi discurso hablado en una presentación, en una reunión de negocios? ¿Qué pasa? Ustedes sienten que su lenguaje corporal generalmente va acorde al discurso que ustedes están dando, a la presentación que ustedes están dando, o se han sentido en situaciones en las que quizá se me sale por los poros como realmente me siento, a pesar de que debería estar controlado y debería estar concentrado. No entregas credibilidad. Yes, no entregas credibilidad. Eso pasa muchísimo. ¿Qué sucede acá? Cuando, acá es una pregunta, digamos que quizá lo sabemos en nuestro ámbito profesional, pero estamos conscientes que realmente nuestra presentación puede ser hermosa, puedo tener todos los colores lindos, puedo tener estas personas tan bonitas que están haciendo estas expresiones para indicarme estos gestos. Muy bonita mi presentación, pero si mi comunicación no verbal fuese totalmente opuesta a lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, muchachos, estoy tan feliz de estar aquí. No se imaginan lo emocionada que estoy de la invitación que me ha hecho Nicole para estar aquí con ustedes. Estoy tan feliz, no se lo pueden imaginar.
Me encantaría, perdón, comentarles un poco más sobre la sensibilidad cultural y espero que ustedes se diviertan tanto como yo el día de hoy. ¿Qué estoy expresando acá? Obviamente estoy exagerando, ¿bien? Pero les puedo apostar, no dinero, les puedo apostar un café, cero entusiasmo, exacto. O, muchachos, o por ejemplo, Nicole me presenta. Ah, mira la experiencia que tiene Melissa. Wow, tantos años en este ámbito y en este otro ámbito y la cultura y es experta en esto y wow, y el idioma. Muchachos, estoy tan feliz de estar ahí. Perdón. Y me quedo sin voz y me tiembla la voz y todo el tiempo estoy tocándome el pelo o, o como viendo a los lados. Y sí, porque es que yo conozco tanto este tema y, y estoy haciendo así. Dios mío, ¿qué cosa de la que estoy haciendo no les distrae? ¿Sí? Y esto es algo que a mí me apasiona mucho compartirles porque si bien no necesariamente va a tener algo de mal que yo pueda gesticular con emoción, pero hay ciertos gestos que hay que controlarlo para manifestar mi entusiasmo. 100% en seguridad en lo compartido, absolutamente. Entonces, una cosa es que yo domine el tema, pero quizá no domino el room, quizá no domino la habitación, quizá no domino el auditorio, porque quizá yo pude haber practicado o no, pude haber tratado de dominar mi puesta en escena, mi oratoria, mi movimiento. Ahorita estoy sentada en una silla, pero cuando hacemos estas actividades en workshops y estamos en distintas mesas de trabajo, yo me acerco a las mesas, yo miro a las personas de todas las mesas. No es que estoy parada en un podio o estoy imaginándome que estoy parada en un podio y tengo 5 mesas enfrente y no miro ninguno y lo que miro es hacia la luz. No es lo mismo. ¿Cierto? No es lo mismo. Entonces yo tengo que adaptarme al room, tengo que adaptarme a la habitación, a mi ambiente, para que todos se sientan conectados conmigo, para que todos se sientan que yo estoy identificando y que estoy consciente que están allí. En este momento yo miro la cámara, a veces veo la presentación, a veces veo el chat, porque quiero que todo el mundo se sienta incluido, ¿cierto? Entonces, parte de esto, no solamente en un webinar, pero parte de esto yo tengo que aplicarlo en mis reuniones. Bien, mi puesta en escena no necesariamente es fake it till you make it. Falséalo o fíngelo hasta que lo logres. Puede ser que muchas veces sea así, sobre todo al principio, que yo finja de alguna forma seguridad dentro de que yo me estoy muriendo de miedo porque este negocio es tan importante para mí. Yo le pido a Dios y a todo lo que yo creo que ojalá se dé, pero obviamente si no domino mi propuesta, si no domino mi pitch, si no domino mi negociación, voy a generar respeto y ganas de que quizá el otro negocie conmigo o esta otra empresa negocie conmigo. Nos lo preguntamos, ¿verdad? Y quiero que se lo pregunten. Entonces, la comunicación no verbal, los movimientos del cuerpo van a depender de nuestra actitud, de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestros sentimientos. Incluso podemos a veces estar un poquito enfermos, resfriados, problemas del estómago. ¿Quién sabe qué nos puede pasar ante una situación? Pueden haber imprevistos, pero siempre tenemos que tratar incluso de apoyarnos también de nuestro equipo ante cualquier cosa, aunque yo tenga que hacer la presentación, que varios de nosotros también la dominemos porque a veces nos ponemos mucha presión sobre nosotros y sabemos que somos los únicos que en ese momento estamos preparados para, ¿y si nos pasa algo? ¿Y si me siento mal de la guata? Eso hay que verlo también, porque eso puede afectar y generar un malentendido, puede generar un impasse, puede dañar toda la situación por la que hemos trabajado meses. ¿Bien? Porque hay procesos de negocios que duran meses. Bien, los que tenemos servicios sabemos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo me paro? ¿Cuál es mi puesta en escena? ¿Cómo yo me muevo? ¿A dónde miro? Obviamente la oratoria también la podemos trabajar. Hay personas que son naturalmente eh, eh, potentes en cuanto al manejo de una sala, de una reunión, de cómo miran y les puede salir muy natural. Y hay otros que lo trabajamos. Entonces, no se preocupen si no se sienten que esto lo dominan al 100% ahorita, pero a medida que ustedes vayan trabajando estas reuniones, que se vayan empapando de las situaciones, van a tener un catálogo y ustedes van a ser capaces, como les decimos a los alumnos, de hacer switch, como el on and off, y decir, ah, ok, esta es la situación, acá voy. Y yo hago el switch on y estoy en este ánimo. Y acá voy, me voy a reunir y voy a conversar y voy a vender. O
voy a explicar, voy a educar, voy a enseñar. Bien, entonces cambio de papel. Bien, consulta sobre esto. Malos entendidos o faux pas. Bien, en cuanto a la inseguridad, en cuanto a mis gestos, en cuanto a yo puedo exagerarlos o no, si hay medidas. Bien, pero ahorita como no los veo, no estamos trabajando en conjunto, al no poder ver quizá cómo gesticulan, no les pudiese dar como feedback, ¿cierto? Pero vamos a hacer ciertos feedbacks generales sobre qué pudiese pasar en alguna situación. Tenemos 3 personas acá, 3 imágenes, ¿no? ¿Qué está pasando en cada una de las 3 imágenes? ¿Qué pudiesen indicarnos ustedes? ¿Qué ven en la primera imagen? La persona está contenta, la persona está fingiendo, la persona no está realmente contenta. ¿Por qué me está haciendo 2 gestos a la vez? ¿Esto está bien? ¿Hay algo malo con esta imagen? Duda. Puede ser. Lo entiendo mal. Santiago, ¿cómo lo entiendes mal? Cuéntame. Cuéntanos. ¿Cómo lo entiendes mal? ¿Como indeterminación? ¿Como que la persona está dudando? No se define. Claro, no es una indicación clara. O está bien o está mal. O me estás aprobando o me estás diciendo que fallamos. ¿Cierto? O que esto está done, listo, muerto. ¿Right? Entonces, ¿cuál de las dos? Por Dios. Entonces no se define. Obviamente esto es una stock image para indicar estas dos cosas, pero créanme que muchas veces hay cierto lenguaje corporal, puede ser de nuestros colegas, nuestros compañeros de equipo o de los otros que no logramos interpretar de una manera correcta y puede generar confusiones que den lugar a que yo conceptualice algo y en base a eso llegue a una conclusión y la exprese y quizá eso no era lo que estaba esperando la otra persona. Segunda imagen. ¿Qué es esto? ¿Estoy contenta? ¿Estoy feliz? Seguridad, seriedad, determinado, sin apertura, buena. Desprecio, desprecio, sobre todo la parte de la boca. Es como, esto en la comunicación no verbal, esta parte de los gestos, no sé si han visto una serie que se llama Lie to Me. Hay muchas, pero que son tanto de investigadores del FBI, especialistas en detectar si la persona está mintiendo, si la persona está inventando y hacia dónde miro y dónde no miro. Suits, fantástica. Love it. Fantástica. Súper recomendada. En estas series, documentales o lo que ustedes quieran, esta parte también de la boca, o también cuando les dicen, ah, sí, mira, mira cómo me está sonriendo, qué sonrisa tan falsa. Que eso a veces pasa con nuestros amigos o amigas y como, no me está sonriendo de verdad. ¿Cómo yo soy capaz de identificar si una persona me está sonriendo de verdad o no? Muchas veces dicen, o estos expertos dicen, que si la sonrisa no genera que en mis párpados o en mis ojos se generen estos patitas de gallo o estos crinkles, estas arruguitas, que la persona no está sonriendo de verdad. Y que estos son tells, cuestiones que no, o indicadores para ver si una sonrisa es genuina o no, en el caso de una sonrisa. Y en el caso del desprecio, cuando la boca está flat o tiene una expresión como apretada, yo puedo estar mostrando desprecio hacia el otro. O contempt, que es como, no siento admiración por esta persona para nada, me da igual esta persona, es como que si estuviese aquí o no estuviese aquí, incluso sería mejor que no estuviese ni siquiera presente. O sea, como, ¿cierto? Y luego tenemos esta. ¿Qué significa esto, por Dios? O sea, ¿me estás culpando a mí? ¿Me estás culpando? ¿Me estás señalando a mí? ¿Qué tengo que ver yo? Por ejemplo, ¿cierto? Pueden darse muchas situaciones en las que podamos ver a nuestros interlocutores haciendo estos gestos. Bien, vamos a hablar de algunos gestos. Algunos. Creo que siempre todo tiene que ver con lo más importante que es el contexto. Thank you so much. Y aquí lo vamos a ver. Gracias, Santiago. Justamente vamos a eso. Me gusta el perception que tienes. ¿Qué pasa? Los malos entendidos pueden darse y pueden evitarse.
El objetivo es evitarlos. Hay muchos gestos, hay muchos malos entendidos, pero aquí nos vamos a concentrar en ciertos gestos físicos que yo puedo hacer con mi cuerpo, conscientes, en estos casos, estos ejemplos que vamos a ver, como por ejemplo, ustedes se han visto en situaciones donde ustedes hacen o no, o incluso el double, o hay gente que hace, no sé si conocen al actor Matthew McConaughey, que es súper famoso, ganador de Oscars incluso, y tiene muchas expresiones, gesticula muchísimo, y, y asocian muchos de estos gestos a él. Por ejemplo, cuando quiere ser cómico o quiere ser cool, en, en red carpets, en alfombras rojas, en estrenos de película, hay muchos gestos que podemos ver en distintas situaciones y en muchas otras personas. Acá simplemente estoy rascándome el ojo, no significa más nada. ¿Ok? Ahora, contexto. Hay contextos donde gestos pueden ser apropiados y hay contextos donde no. Pero no estamos hablando solo en Chile, estamos hablando comunicación intercultural, negocios internacionales. Entonces, yo tengo que saber que posiblemente hasta gestos, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio de que, oh, me invitaron a la casa de la familia de mi amiga, que es de otra cultura, y ellos a otras personas las saludan con una reverencia? Y entonces me voy a acercar a darle un beso. No, mejor le hago una reverencia. ¿Cierto? Esta conciencia y este estudio en alguna medida de cómo tengo que comportarme, esos también son gestos. Ahora, este gesto puede significar una gran cantidad de cosas. Acá significa, ok, o que todo está bien, o que tengo quizá luz verde para algo, ¿cierto? Ustedes allí coméntenme si voy bien, si voy mal, si estoy en lo cierto o no. Estoy hablando probabilidades. Entonces, puede significar una variedad de cosas, tanto buenas como no tan buenas. Y que quizá puede sorprendernos que en otros contextos y en otras culturas yo no debería ni loco ni loca hacer estos gestos, que pueden ser comunes para mí y a veces me pueden salir hasta automático, pero ahí tenemos que evitar el automático, porque eso puede generar malos entendidos que pueden ser graves y pueden destruir una relación de negocio desde antes que nazca. Por ejemplo, en Australia, esto significa cero, algo que no tiene valor, pero también el número cero. Bien, en China no se utiliza, no es algo que se estile para indicar nada. En Japón significa dinero, bonanza, riqueza y también significa ok ante una situación. Entonces, es normal hacerlo. Bien, por ejemplo, en Brasil, Venezuela, por ejemplo, en Brasil y Turquía es altamente ofensivo para la comunidad LGBTQ+. Porque no lo voy a explicar en demasía, pero sí les recomiendo que si tienen curiosidad de saber por qué puede ser ofensivo para esta comunidad, investiguenlo en Google y les va a salir la respuesta. Van a ver muchos artículos, tengan cuidado de no irse por el rabbit hole, casi se entiende. Sí. Es altamente ofensivo y realmente no se recomienda usarlo para nada porque van a generar sorpresa, ofensa y mal feedback. Y en Francia significa algo sin valor, como el cero, ¿cierto? Así que en Chile, ¿qué significa? También significa ok, significa bonanza, riqueza, significa que todo me sale bien. Cuéntenme un poco, mientras avanzo al otro. Ahora, ¿conocemos este gesto? ¿Este gesto? Bien, ok. Exactamente. Oh, sorry. No, este todavía no. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de este, por ejemplo. El pulgar hacia arriba, que ese no está acá en la presentación, pero porque tuvimos un problema con la imagen. Pero acá, viéndolo en la imagen que tenemos antes de la muchacha o la señorita pelirroja, vamos a tomar en cuenta este hacia arriba y este hacia abajo. Bien, aquí se usa en todo el mundo, en diferentes contextos. Originalmente se entiende o se piensa que esto venía de, ¿se recuerdan la película Gladiador con Russell Crowe? Cuando un gladiador terminaba esta pelea, esta lucha tan fuerte, sangre, sudor, donde se le indicaba
Con el pulgar hacia arriba si se salvaba, o con el pulgar hacia abajo si estaba condenado a morir. Entonces, se entiende o históricamente se le aduce o se le indica un origen hacia ese tiempo, donde el emperador o el rey en este caso no decía una palabra, sino que con hacer así o hacer así, ya todo el mundo sabía cuál era el veredicto. Entonces, hoy en día tiene generalmente una buena connotación. No significa nada de lo que significaba en los tiempos de los gladiadores. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, si yo utilizo el pulgar hacia arriba, significa que todo está ok, que está genial, va genial, sin yo hablar, pero puedo decirle a mi compañera, perfecto, y puedo usar tanto el ok como dependiendo del país. Nota. Entonces, ahora, en otros países, como por ejemplo en México, se utiliza este gesto para indicar que quiero hacer autostop, que necesito a alguien que me lleve cuando estoy a un lado del camino, ¿cierto? Que esto lo vemos en muchas películas cuando hacen este gesto para hacer autostop, que es lo que se llama to get a ride, to hitch a ride, que es, o en México se le dice pedir un aventón, ¿bien? Pero ¿qué pasa? En países como Australia puede ser muy obsceno, ¿bien? Si se hace así, pero con un ligero movimiento hacia arriba y hacia abajo, puede significar algo muy obsceno y de connotación muy sexual. Así que simplemente tener cuidado y probablemente utilizar otro gesto más claro. Investigarlo primero. En países como Irán, Irak, Tailandia, el pulgar hacia arriba es como el del OK para Brasil. Extremadamente obsceno y ofensivo. No tengo ni siquiera que articular ninguna palabra porque ya de una vez conocemos. No agitemos los pulgares hacia arriba en ninguno de estos países. Por favor. Es demasiado. Fíjense lo delicado de un gesto. Porque no se trata de una sonrisa, la sonrisa universal. Igual tenemos que tener cuidado de que si es de burla, de si es de contempt, de si es desprecio, pero entendemos en líneas generales que una sonrisa es generalmente aceptada como algo bueno. Entonces, hacer así, tener cuidado este movimiento. Bien, en estos países como Irán, Irak y Tailandia, donde hay un alto etnocentrismo, donde hay muchísimo miedo, donde hay muchos prejuicios, hay muchos, sí, demasiado miedo de apertura hacia otras culturas y entender que en otras partes no lo hacemos igual. Bien, ahora, fíjense esta particularidad. Cuando nosotros necesitamos o vamos a aceptar algo y estamos en una conversación con alguien y estamos de acuerdo con lo que dice la persona, estamos siguiendo lo que dice, generalmente hacemos así con la cabeza. Acá en esta foto o en esta imagen, no sé si reconocen a The Rock, Wayne Johnson, una estrella famosa de Hollywood, de películas, y ex luchador de lucha libre. Y él está haciendo así, está muy serio, ¿no? Pero está sintiendo con la cabeza, quizá está siguiendo una conversación, se le está explicando algo serio, y asintiendo con la cabeza generalmente demostramos que estamos prestando atención, que estamos siguiendo lo que nuestro interlocutor está hablando. O si quizá estamos en un entorno donde capaz hay mucho ruido y no se nos escucha, o necesitamos mantener silencio, yo demuestro que estoy escuchando. ¿Se entendió? Y puedo combinarlos con otros. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, generalmente muevo la cabeza de lado a lado, demostrando que no lo acepto, no lo entiendo, algo que no me gusta o no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa en Bulgaria? Es muy opuesto. Cuando yo hago el movimiento hacia arriba y hacia abajo, versus en nuestros países, nuestras culturas, no va a significar hacia arriba y hacia abajo, no va a significar asentir, no va a significar decir que sí, significa que no. Bien, a pesar de que en todo el resto del mundo normalmente significa lo contrario. Si yo hago así, significa que sí, y si hago así, significa que no. En Bulgaria significa todo lo contrario. Entonces, ¿qué recomendamos? Aprender estos gestos, si vamos a Bulgaria o vamos a negociar con alguien de Bulgaria, o, si no estamos muy claros, expresar el sí o el no. Bien, ya sea en inglés, en búlgaro, en el idioma en el que manejen en esa negociación. Entonces, mucha recomendación de cuidado. Bien. Ahora,
este signo o este gesto, ¿todos lo conocemos como el signo de la paz o lo conocemos como otro signo, otro símbolo que significa algo distinto? ¿Qué opinan? Cuéntenme. Dos. También puedo hacerlo para indicar dos, ¿cierto? Quizá estamos en un restaurante o nos vamos a reunir y estamos con esta otra persona y le estamos invitando a un café y quizá conocemos al mesero y ya sabe cuáles son nuestras órdenes regulares, quién sabe, y decimos, y ya sabe qué estamos pidiendo. Conejo también. Interesante. Interesante puede ser. Puede ser. Cualquier cosa, explícame el contexto, Marisol, ¿sí? Para que quizá lo entendamos todos. En Inglaterra es un garabato. Buen punto. En algunos países del Commonwealth, como el Reino Unido, como Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, o South Africa, perdón, la V hacia afuera, al revés, es un gesto obsceno. Entonces, ahí necesitamos tener cuidado porque significa el equivalente a, voy a decirlo coloquialmente, mostrarle el dedo del medio a otra persona. Sí, no, aquí todos sabemos, todos entendemos. Pero sí, es un gesto extremadamente obsceno, gracias Santiago, así que hay que estar muy aware, porque este es un signo que normalmente se conoce, fíjense acá, el origen, algo tan bueno, tan normalmente apreciado, tan algo de celebración, como era que este signo se utilizaba inicialmente para indicar la victoria de las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es posible? Nos preguntaremos muchos de nosotros, porque yo me lo pregunto todo el tiempo, de que ¿por qué tiene que ser este un gesto obsceno? Pues puede ser que anteriormente, incluso previo a la Segunda Guerra Mundial, ya este gesto en los países del Commonwealth ya estaba clasificado como obsceno. E independientemente que se haya dado esta situación de la Segunda Guerra Mundial, ya en el conocimiento popular está inserto, está engranado en la fibra que eso no lo puedo hacer. Y yo no voy a venir como italiano o italiana o chileno o cualquier nacionalidad que estemos acá hoy a imponer al país al que voy porque yo lo entiendo así, ustedes tienen que entenderlo así. Cuando yo voy al mercado de destino, hay una frase muy famosa que es, acá se las voy a colocar, y espero que la conozcan, si no la conocen me dicen, se dice, when in Rome, do as the Romans do. Bien, literalmente se traduce a utilizar la usanza de el país destino. No puedo llegar yo necesariamente batiendo mi espada aquí luchando porque yo voy a educarlos a ustedes. No, por favor. O sea, realmente no. Y menos en el ámbito profesional, ¿right? Entonces, sí, en estos países equivale al middle finger. Tengamos cuidado. Y en los Estados Unidos también, más recientemente, y aquí sí les invito, por favor, a que lo investiguen en la web, va a ser contenido muy valioso, porque está siendo asociado a grupos white supremacists o blancos de supremacía, al KKK, todos estos grupos de extremistas. Y bueno, es muy lamentable realmente para mí cada vez que hablamos de estos temas y recibimos estas consultas, porque hay un gran interés en trabajar con el mercado americano, el mercado europeo, pero tenemos que entender que estas culturas a veces pueden ser muy etnocentristas, a veces pueden ser muy cerradas o a veces tienen contacto con ciertas cosas y absorber ciertas cosas que nosotros en 1.000.000 de años haríamos. Pero si analizamos también nuestra propia cultura, podemos darnos cuenta que hay ciertas cosas también que no nos gustan mucho. Entonces, ser selectivos con lo que compartamos puede ser un muy buen desprendimiento o lección de esto que estamos conversando hoy, sobre todo en el ámbito de negocio. Ahora, ¿qué está pasando en estas imágenes? Fíjense la primera imagen, ¿qué está sucediendo? En la segunda imagen, ¿qué está sucediendo? Y en la tercera, ¿qué sucede? ¿Cómo pudiesen describir lo que les hacen sentir o la percepción que les generan estas imágenes? ¿Les generan felicidad?
¿Le generan incomodidad? ¿No le generan ningún tipo de emoción positiva o negativa? Desconectados, incomodidad. ¿Todas? ¿Alguna? Cuéntenme. ¿Hay alguna que les resalte en particular? Fíjense que en la primera imagen, mientras me van comentando, en la primera imagen tenemos algo que pudiese ser considerado un impasse, pero hay distintos niveles de impasse. Acá quizá podemos tomarlo de manera jocosa y reírnos. ¿Por qué? Esta persona de la izquierda, que puede ser asiática, donde normalmente se estila hacer una reverencia o bowing, estudió que la persona de esta otra cultura con la que se iba a encontrar normalmente estrecha las manos a la hora de saludarse. Y quería demostrarle el respeto hacia su cultura, estudiándolo y mostrándole esa adaptación a su cultura. Y esta otra persona de la derecha hizo exactamente lo mismo, estudió cómo estilan saludarse en Asia. ¿Y qué pasa? Si esto nos sucede, ¿nosotros nos vamos a ofender? Quizá no. Quizá lo tomemos como una oportunidad de acercarnos estratégicamente. Ah, yo iba a hacer, perfecto. Muy bien, exactamente, así hacemos nosotros. Sí, y así hacemos nosotros. Entonces puede ser compleja una situación así, pero créanme, ¿qué pasó? Pero créanme que esto siempre, si somos muy estratégicos, sí, el saludo es algo muy complejo, es verdad. Pero si tratamos de que quizás esa incomodidad inicial la usemos para conectarla con el resto de mi discurso y el resto y establecer el ambiente, yo acá puedo generar risas, yo acá puedo generar y que, ¡ay, hicimos lo mismo! ¡Ay, no, qué bueno! Sí, claro, es que justamente en mi cultura se hace así, pero claro, como yo les respeto tanto, pues también quería hacer lo mismo. Venga, adelante, vamos a compartir un café, acá le estamos esperando en la sala de reuniones y lo hacemos pasar como si no hubiese sucedido nada. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar nuestro interlocutor? Ah, perfecto, no pasó nada, estamos bien. Estamos bien y seguimos bien. No empezamos mal, ¿ya? Y entonces, puedo liberarme un poco de ese peso que quizás estoy cargando de que quiero que todo salga bien, ¿ya? Así que sucede. Esto es muy común, esta parte de saludar a alguien con un beso después de la pandemia, tanto en nuestro país, en nuestros países distintos, acá es muy común saludar con un beso cuando estás conociendo a la persona, incluso la primera vez, cosa que para algunas culturas nos pudo haber sido un poquito, no chocante en el mal sentido, sino que es una cercanía a la que quizá uno no está acostumbrado en el primer saludo, cosa que no es mala, no tiene nada de mal, incluso puede romper ciertos incomodidades desde el principio y puede ser muy útil. Pero sí, con la pandemia se afectó un poco y a veces genera esa incomodidad todavía de abrazo, saludo, no, hola, high five, o chócala, o qué sé yo, o paz. ¿Y cómo estás? Entonces un poco de alejamiento, sí, ha pasado mucho, pero creo que ya con el tiempo podremos ir ganando otra vez esta seguridad en nuestros saludos normales, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en los saludos de beso? Acá en esta, por ejemplo, en la tercera imagen, ¿qué está sucediendo? Simplemente podemos decir que acá simplemente es una gráfica que se tomó. Si le queremos profundizar mucho a la situación, la persona de la izquierda quizás está como, oh, qué lata, me está saludando. ¿Ya? O puede ser simplemente que este mandatario está mirando hacia arriba en ese momento porque vio algo que le captó su atención. Entonces, todo está con el filtro con el que vemos al mundo, todo está con el lente con el que estamos viendo. Si tenemos una predisposición hacia ver cosas quizá negativas o cosas que nos pongan en alerta, quizá le vamos a tomar una connotación negativa o de alerta. Pero si quizá puede ser, oye, puede ser esto, como puede ser esto, como puede ser esto, puedo tener una alerta, pero sin que me genere una emoción negativa, sino simplemente estar pendiente, ver qué pasa después. Sigue esa mirada como de fastidio, de lata, si me estoy yendo por esa onda de que pudiese ser así, o veo capaz que estaba bien. Ah, sí, es que pasó un avión porque era un acto ceremonial de celebración y pasaron las fuerzas aéreas con estos humo de colores, con la bandera, dándoles la bienvenida. Ah, ok, entonces está viendo para arriba, no pasó nada. ¿Cómo puede ser que no se lleven bien y simplemente se están saludando porque es un acto oficial?
Puede ser. Y en la gráfica del medio, ¿qué pasa? ¿Qué creen que esté sucediendo acá? Acá también. Tenemos en los workshops que hacemos aquí, podemos variar distintas opiniones. Puede ser que el de la izquierda no le quiera extender la mano y el mandatario de la derecha quizá ya haya tenido algunos segundos cuando se tomó esa imagen esperando que el otro le diera la mano. Puede ser. Pero eso está en mi filtro, está en mi lente. Yo puedo suponer que el otro no lo quiere saludar. Como puede ser que la prensa está tomando tac, 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 tac. Estos pueden ser fracciones de segundos. Puede ser que la persona de la izquierda, el mandatario de la izquierda, no había reaccionado. Y cuando lo vio, quizá le dio la mano de una vez. Entonces, siempre contexto. Contexto, contexto, contexto. Lo mismo, ¿qué está pasando antes? ¿Qué está pasando después? ¿Cómo yo uno la situación? Nunca tomemos o un lapsus de distracción, claro que sí. Así es. Puede ser que la persona está incluso pensando en otra cosa, está procesando una información que le acaba de decir otra persona y se volteó y vio a este otro mandatario que le está saludando. Y eso nos puede pasar en reuniones de negocio, en competencias, en distintos entornos, hasta en el ámbito social. ¿No les ha pasado que les lleguen y que, hola, te estaba haciendo señas por un rato, te estaba saludando desde... ¿Pero dónde estabas tú? Ah, al fondo. Ah, imagínate. Puede ser que no te vi, puede ser que me estaba hablando la otra persona y yo estaba tan concentrada que yo estoy mirando a la persona y yo no estoy mirando hacia detrás de la cabeza de la persona que me está hablando. ¿Ya? O puede ser que estoy mirando a la persona, pero a veces estoy como oído, estoy escuchando, pero estoy como oída, ¿cierto? Me puede pasar. Estoy pensando en qué voy a responder. También esa parte del contexto es muy importante, el listening, ¿cierto? El escuchar. Me imagino que han recibido este consejo millones de veces. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí o no? Puede ser que tenga que escuchar o que sea recomendable en vez de tener, pero siempre somos, cuando no somos reactivos, dos oídos y una boca, exactamente. Por algo existen, por algo tenemos doble de oídos. Pero sí, se recomienda mucho que en el ámbito de negocios tratemos de no ser reactivos. Esto es este es un consejo que no va a estar en lo que les voy a compartir, pero que lo practicamos mucho en los workshops. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pensando o tomando y tratando de reaccionar, preparar la respuesta en mi mente, yo me puedo estar perdiendo una cantidad de cosas en la información que me están dando, que a mí me puede servir para estructurar toda mi estrategia de negocios o incluso modificar alguna con la que yo vengo a esa reunión. Y yo al captar eso, puedo actualizar ciertas cosas, puedo cambiar por completo algo que me pudiese generar un impasse o que yo no capté bien y lo preparé de cierta forma que no era para nada el tono en el que lo debía haber hecho. Entonces me puede resolver situaciones. Así que comparto con ustedes, ya para cerrar, como nos quedan unos poquitos minutos, quiero compartir con ustedes algunos consejos, solamente algunos, para mejorar en medidas generales nuestra sensibilidad cultural y crecer en estos pasos hacia nuestra sensibilidad cultural. Por ejemplo, dependiendo del país hacia el cual vayamos. Esto siempre, contexto. Aprender un nuevo idioma. Sabemos que el inglés es el idioma universal de los negocios, mayoritariamente. Pero ¿y si vamos a hacer negocios con China? Ah, pero no sé chino, chino es difícil, es complicado, ¿cómo lo hago? Bueno, puedo tratar de aprender inglés primero e ir suavizando con algunos proveedores, clientes, y yo ahí voy haciendo mi piso mientras voy aprendiendo el chino, si es necesario, si yo quiero ampliar mis operaciones y mi futuro está allá y gran parte de mi empresa quiero que esté allá y quiero contratar colaboradores allá, todo va a depender de mis metas, de mis objetivos, de mi visión de futuro. Entonces, no es solamente aprender el nuevo idioma, insisto e insisto e insisto. No es solamente aprender el vocabulario y las oraciones que pueda necesitar. O en un correo, pero es que nos entendemos así. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando cambies de entorno, cuando cambies de proveedor y este proveedor no se comunica de la misma forma? Te vas a sentir en una situación de ayuda. ¿Qué hago? ¿Cierto? Va a haber un desespero allí, va a haber una preocupación allí. Entonces yo no quiero perder mi control sobre la situación. Entonces, sorry. Ay,
Entonces, no es solamente el idioma, es promover el acuerdo cultural, promover el acercamiento entre la otra cultura. Aprender la lengua extranjera puede mejorar todas nuestras habilidades cognitivas, nuestra plasticidad neuronal, el obtener hábitos nuevos, el crecer, aprender nuevas cosas, hacernos sentir mucho más ricos en conocimiento y poder también compartirlo con los demás. Es algo divino, divino, que genera una satisfacción que probablemente no genera otras cosas. Y sí, el inglés puede ser el idioma global de los negocios, pero también los gestos hay que cuidarlo. También el cómo nos sentamos, nuestra actitud, nuestro asombro, cómo nosotros dominamos una habitación, una sala de reuniones, cómo nos sentamos. Quiero ser dominante, quiero ser asertivo, asertiva, quiero conectar con la persona. Hay que controlar ciertos aspectos. ¿Y cómo lo hago? Pensando más allá de nuestro origen étnico, pensando más allá de nuestra raza, de la raza del otro, del origen del otro, cómo yo puedo generar mi conexión con mi comunicación para resultar en mejorar mis relaciones con otros. Porque si yo no mejoro mis relaciones con otros, ¿cómo realmente voy a llegar a acuerdos? No solamente comerciales que involucren dinero, pero cómo puedo generar intercambios también de transferencia de conocimiento. Bien. ¿Cómo? Aprendamos preguntando. Quizá al principio pueden haber ciertas preguntas donde nosotros digamos, oye, esta pregunta quizá puede ser tonta para el otro, o puede ser algo redundante, o puede ser algo que la otra persona piense menos de mí. Pero si no lo hacemos, si no lo intentamos, quizá nunca crucemos esa línea entre el no entender y el que se me abra el mundo. Ese mundo, ese mundillo, ese aspecto, esa solución. Bien, no tengan miedo de preguntar. Si yo lo hago de manera educada, de manera respetuosa, quizá puede generar alguna reacción en el otro de sorpresa, pero si tú no estás afectando la moral, las buenas costumbres en tus preguntas, no debería generar una reacción negativa. ¿Sí? Las personas se sienten respetadas, apreciadas, valoradas sus opiniones, sus criterios cuando nos interesamos genuinamente por lo que el otro siente, piensa, conoce. Y ahí yo obviamente obtengo y filtro lo que para mí es necesario. No tengo que asumirlo como una nueva cultura lo que me diga el otro, pero sí lo voy a saber, ok, ¿cómo lo manejan ellos? Ah, ya sé entonces para la próxima, ¿sí? Hacer conexiones, como está pasando hoy en día, encontrar organizaciones locales, lugares que trabajen con grupos culturales que me interesen, visítenlos, sea online, presencial, grupos de networking, cámaras de comercio. No se imaginan el valor agregado que puede haber en algunas cámaras de comercio, que pueden ser muy activas, que pueden ser generar eventos también sociales de interconexión verdadera desde una asociatividad genuina. Universidades, clubes sociales, de práctica también incluso hasta del idioma que queremos aprender. Y aquí podemos desarrollar unas conexiones súper valiosas. Prestar atención a los comportamientos no verbales, porque a veces lo que decimos o lo que dice el otro no va necesariamente en cohesión y en unión con su lenguaje corporal. Puede ser que tenga un discurso muy bien aprendido, pero no necesariamente el que me rodea eh, va a coincidir con la norma que yo me puedo imaginar en mi mente de cómo tienen que ser las cosas. Así que hay que prestar atención a cómo yo veo el lenguaje corporal del otro, pero también a cómo los otros perciben el mío, qué aspectos tengo que controlar, qué aspectos puedo mejorar, porque siempre podemos mejorar. La autocrítica no siempre es de manera negativa, de que, ay, mira todo lo que estoy haciendo mal. No. ¿Cómo yo puedo mejorar esto? Planeemos noches de películas extranjeras. Ustedes pueden pedirnos recomendaciones sin ningún problema en nuestras redes sociales o, por ejemplo, alguno de nuestros correos, que acá les voy a dejar uno que es como nuestro correo hello, cualquier consulta, pregúntenla allí, qué les podemos recomendar en libros, en documentales, qué películas podemos ver, donde podamos transitar en ciertos periodos históricos de los países con los que queremos hacer negocios. Visitemos museos, exhibiciones que se hagan de distintas culturas, de cómo veían el mundo en distintos momentos en el tiempo. Probemos gastronomía internacional. Escuchemos cómo se expresan sobre sus platos, cuáles son los orígenes, quizás qué acceso mayor o menor tenían a ciertas proteínas o ciertos platos que solamente eran dados a esclavos porque eran con los restos de ciertas cosas. Eso nos da una visión de mundo, de cómo nosotros, a manera de sociedad, nos visualizamos también y qué cosas compartimos también.
Entonces, salgan de su zona de confort, expandan su mente, vivan experiencias con miedo, no importa. El miedo es algo que como adultos, y siempre nos comparamos con los niños, ay, los niños no tienen problemas, no tienen distracciones, los niños no tienen que trabajar, los niños no tenemos que hacer un MBA o estudiar esto y aquello y ver cómo me ve mi jefe y si estoy haciendo un buen trabajo. Los niños no tienen esas distracciones. Y hoy, ¿y cómo vamos a desarrollar esta sensibilidad cultural? Viviendo estas experiencias, abriéndonos, escuchando mucho. Y realmente desde un punto de vista de, no tengo que alterar mi personalidad, ni quién soy, ni mi sustancia, por la experiencia del otro, pero wow, que quizá otro pueda abrirme los ojos a otras cosas que yo ni idea tenía o que pensaba que eran distintas. Entonces, aprovechen esto para que siempre sobresalgan en sus negociaciones internacionales. Si ustedes quieren que su propuesta de valor sea escuchada, pueden tener el mejor producto o servicio del mundo, pero cómo yo lo comunico puede hacer la diferencia entre que ni siquiera levanten una ceja, como el otro destaque. Bien, entonces, ¿cómo destaco? Al desarrollar esta sensibilidad cultural. Ahora, fíjense esta frase. Oh my God, con esta lámina. Si utilizamos al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier lugar a donde vayas. Entonces, esto de que también hay otra frase de que mantengas tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. No tenemos que tratar el negocio como un enemigo o alguien que está en contra de nosotros o alguien que quiere ganar sobre mi pérdida, sino que al yo buscar ese win-win, no voy a tratar de abusar del otro, pero voy a ser más poderoso o poderosa al yo manejar la mayoría de conocimientos que yo pueda para saber cómo voy a conectar con ellos desde el punto del respeto, de la consideración mutua, del respeto a cómo ha llevado su negocio al punto en que lo ha llevado, los conocimientos que tienen, pero también decirles, yo te investigué, mostrarles, yo sé lo que haces, cómo lo haces y no vengo acá desde una posición de ayúdame por favor, es que estoy tan desesperado, necesito funding, necesito que inviertas en mí. No, necesito que inviertas en mí, pero yo tengo mucho para dar. Y yo vengo a esta mesa de estrategia con una gran cantidad de aspectos y de valores que no se van a alterar y que yo los voy a dar primacía y les voy a dar importancia. Porque así como yo hago que respeten mi cultura, también la voy a comunicar de una manera efectiva. Así que eso.